Un cordial saludo para todas las personas que en este momento se unen a esta lección divina del domingo 30 del tiempo ordinario en el ciclo C. Los invito para que de manera especial dispongamos muy bien nuestro entorno, bien sea en la casa, en la habitación, en lo más íntimo de nuestro ser, quizás allí donde trabajamos, donde laboramos o donde nos formamos, quizás sea en nuestra parroquia o nuestra comunidad de formación. Qué bueno es poder encontrarnos con todo el amor, con toda la disposición a esta iniciativa que toma el Señor para compartirnos su palabra. Por eso, disponiendo muy bien todo nuestro ser, nuestro interior, nuestra alma, nuestro espíritu, nuestro cuerpo, vamos a reunirnos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Invoquemos la presencia del Espíritu Santo para que este Señor de vida y de amor esté con nosotros en este momento, para que sea Él quien abra nuestro ser a la misericordia que el Señor nos regala día a día. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todas las cosas serán creadas y renovarás la faz de la tierra. Amén. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Para este domingo 30, la liturgia nos propone el texto del Evangelio según San Lucas, capítulo 18, versículos 9 al 14. Entonces vamos a buscar y hacer la lectura primero nosotros, allí donde estamos, Lucas 18, del 9 al 14. Iniciamos con el primer paso que es la lectura. A algunos que se tenían por justos y despreciaban a los demás, les dijo Jesús esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar, uno fariseo, otro publicano. El fariseo de pie oraba en su interior de esta manera: Oh Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, rapaces, injustos, adúlteros, ni tampoco como este publicano. Ayuno 2 veces por semana, doy el diezmo de todas mis ganancias. En cambio el publicano, manteniéndose a distancia, no se atrevía ni a alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Oh Dios, ten compasión de mí que soy pecador. Les digo que éste bajó a su casa justificado y aquel no, porque todo el que se ensalce será humillado, y el que se humille será ensalzado. Vamos ahora al segundo paso, que es la meditación. Vamos a tomar 4 categorías importantes: los justos, el fariseo, el publicano y la humillación. Tenemos que aclarar pues nuevamente este contexto, que nuevamente estamos haciendo la insistencia en que este camino es el que hace Jesús a Jerusalén. Este camino es el que todos vamos haciendo en nuestra vida. Vamos acercándonos a la patria celestial, vamos acercándonos al encuentro con Dios, y por eso esta insistencia, aunque suene repetitiva, es necesaria, porque es bueno entender que es Jerusalén el lugar donde nosotros nos vamos a encontrar en la Pascua con Jesús. Este camino, pues ya lo vamos notando en este evangelio, ya va llegando a Jericó. Entonces, ¿qué pasa? Que en la liturgia vamos a tener un vacío de los textos bíblicos. Vamos a leer el capítulo 18, digamos hasta esta escena, hasta esta parábola, y luego pues va a venir todo un vacío que es desde el versículo 15 al 43. Ya para el próximo domingo abordaremos el capítulo 19, que es ya la entrada de Jesús a Jericó. Entonces ya como que este camino ya va tomando más forma, va tomando rumbo. Sin embargo, para nuestra lectura espiritual es importante que hagamos esta lectura para entender un poco el propósito de la teología de Lucas. Este texto es muy diciente en la medida que el texto original dice que Jesús dijo esta parábola a algunos que se creían justos, a algunos que confiaban en sí mismos y desprecian, el término es muy fuerte, desprecian a los sobrantes, a los que sobran. Entonces, aquí hay un discurso entre comillas a los justos. Recordemos que ya este evangelio
está prácticamente destinado para todo el mundo, es decir, sean judíos, sean cristianos, seamos lo que seamos, está para todos aquellos que se creen justos. Y nosotros tenemos que tener cuidado porque de pronto ahí podemos caer nosotros. ¿Qué pasa? Que de pronto podemos creernos justos por la forma en que nos vestimos, por la forma de cantar en la misa, por la forma de alabar al Señor, por la forma de hacer muchas obras delante de los demás. Podemos creernos justos porque no decimos groserías, porque no decimos mentiras, porque vamos con la Biblia debajo del brazo, en fin. ¿Y qué pasa? Que tenemos que tener cuidado porque Lucas quiere desarrollar muy bien este tema de la justicia. Lo encontramos en muchas escenas bíblicas, sobre todo en el prólogo que está en los primeros capítulos de Lucas. Recordemos que toda la teología de Lucas, la síntesis de Lucas está en el capítulo 1 y en el capítulo 2. Entonces, ¿qué pasa? Que si nosotros vamos a acudir a cada cita, pues ahí nos vamos a dar cuenta de qué significa la justicia para Lucas. Lucas 1:48. Dios mira la pequeñez de su esclava. Dios se fija en lo pequeño, en lo más humilde. Él derriba y exalta. Él le encanta llamar para servir en santidad y justicia. La salvación viene por el perdón de los pecados. Entonces aquí ya empezamos a notar una toma de conciencia importante que es saber cuál es mi pequeñez, qué es lo que yo necesito justamente para poder servir al Señor, pero sobre todo para dejarme salvar por el perdón de sus pecados. De hecho, San Jerónimo nos lo enseña en una de sus anécdotas. Cuando él está pues en esta traducción de la Biblia, se le aparece el niño Jesús y se le aparece Jesús triste. Entonces Jerónimo le pregunta, ¿por qué estás triste, mi Dios? Él le pregunta, porque tú me has dado todo, pero una cosa no me has querido dar, y eso me pone triste. Entonces Jerónimo le dice, ¿qué necesitas que te dé si yo a ti te he dado todo? Te he dado mi vida, mi sabiduría, mi tiempo, te he dado todo. Entonces Jesús niño le dice, dame tus pecados para tener la alegría de perdonarlos. Esta anécdota nos puede iluminar mucho también para entender el tema de Lucas. Ya luego en el capítulo 2, en el versículo 14, cuando los ángeles cantan, ellos dicen, gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. No son los que se aman a sí mismos, son los que son amados por el Señor. En el 2:25 encontramos a Simeón, este hombre justo que espera la salvación, y a él se le había prometido que antes de morir vería la salvación de Dios. En el capítulo 5, versículo 32, Jesús dice, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Entonces aquí tenemos que recordar lo que decía el Salmo primero. ¿Quién es el justo? El que es feliz, adhiriéndose a la palabra del Señor, a la palabra de Dios. Y de hecho el Evangelio cuando está en sus conclusiones, que es la pasión, la muerte de Cristo, un pagano es el que exclama en Lucas 23:47, ciertamente este hombre era justo. Entonces aquí ya vamos entendiendo hacia dónde va este Evangelio. Jesús nos quiere mostrar la imagen del justo, pero ¿quiénes son los que deberían ser justos? Vamos a mirar. La parábola nos dice que hay dos hombres que quieren ingresar al templo. El número dos es símbolo de la complementariedad, de la justicia, del equilibrio. Existe el día y la noche, existe el varón y la mujer, es decir, todo tiene un equilibrio. Entonces van estos dos, que son el símbolo prácticamente de lo correcto y de lo incorrecto. Pero vamos a mirar el giro que hace Jesús. El fariseo es una persona que pertenece a una secta judía. El fariseo es una persona que ama la ley, la lleva en su frente, en su pecho y en sus manos. Es decir, ellos vestían amplios ropajes y eso era porque ellos tenían que portar en la frente un rollo con un pedazo de la Torá. En el pecho llevaban otro pecho de la Torá y en las manos otro pecho de la Torá. Digamos que el texto más común pues era el del Deuteronomio. Amarás al Señor tu Dios. Estas palabras se repetirás a tus hijos estando en casa y yendo de camino, acostado y levantado. Es decir, el fariseo vive por la ley.
Su único anhelo, su único deseo es cumplir la ley. Y por eso estas personas eran consideradas honorables, porque ellos procuraban en todo cumplir la ley, agradar a Dios. Pero ¿qué pasa? Que esto se convertía prácticamente en un motivo de juicio, ellos se convertían en jueces, ellos dictaminaban lo que los demás debían hacer o no debían hacer. Entonces el fariseo es el único que ingresa al templo, mientras que el pagano no lo puede hacer porque la ley se lo prohíbe. El fariseo comienza alabándose, alabando supuestamente a Dios, dándole gracias, pero las palabras que él dice son su propia condenación. Yo no soy. Mientras que el nombre de Dios es yo soy el que soy, yo soy el que está siendo, este hombre dice, yo no soy. Entonces automáticamente ya él mismo se está condenando, ni siquiera es Dios, él mismo se está condenando. De hecho, él mismo se autoexcluye. Yo no soy como los que sobran, yo no soy como los demás. Entonces aquí ya encontramos justamente una violación al primer mandamiento, que es el amor a Dios y amar al prójimo como a sí mismo. Entonces, este hombre se justifica. Se dice es que yo no soy inicuo, es decir, yo no me doblo ante los demás, yo no me doblo de forma tal que ellos siempre andaban con la postura pues muy erguida, con su espalda pues bien erecta, bien derecha. Entonces, porque él pues tenía que mostrar la ley, fuera como fuera. Entonces él dice, yo no me doblo, yo no estoy perdiendo mi condición, yo no soy injusto, yo no soy infiel, yo no soy adúltero. Es decir, yo no me regalo y yo no soy como este publicano que está acá conmigo. Yo ayuno, es decir, yo hago sacrificios por los demás y yo doy el diezmo. Son actos propios, pero nunca dice lo que Dios ha hecho en él. Nunca él ha dicho cómo ha sido bendición cuando él comparte sus bienes. Nunca ha dicho cómo es la misericordia de Dios cuando él comparte lo que él gana. Entonces aquí es una oración que se centra en sí mismo. Y esto nos puede pasar muchas veces cuando nos acercamos a Dios y le damos gracias por lo que hacemos, por lo que somos, pero no por lo que Él es capaz de hacer en nosotros. Por eso esta insistencia, digamos, de la oración va más encaminada a cómo está nuestra propia vida y cómo está nuestra relación con Dios y con los demás. En cambio, el publicano, ¿quién era? El publicano era una persona que cobraba impuestos para el emperador, es decir, él trabaja para otro dios, para otro señor. Recordemos que pues en esa época el emperador era considerado también un dios, era considerado como el señor, como el que gobierna, era de hecho considerado una deidad. Entonces, este publicano está trabajando para él, pero miremos que este publicano, esta escena, es un publicano que cree, es un publicano que se duele porque él era rechazado por los demás. Él era tratado con groserías, con menosprecio, con dolor. Entonces este publicano mira al suelo y no el cielo. No perdamos de vista ese detalle, o sea, él mira el suelo, él mira el polvo, él mira lo que es la tierra y no se atreve a mirar al cielo, que es donde pues nosotros pensamos que es la morada de Dios. Sin embargo, este publicano se golpea constantemente el pecho. Esta es la señal de verdadera justicia ante Dios. Dios se complace ante el pecador que quiere convertirse, que quiere cambiar. De hecho, en los profetas lo encontramos. Dios quiere la vida y la conversión del pecador, no su muerte, no su condenación. Y este publicano se acerca así porque tiene la conciencia clara de que solo Dios puede salvar. Solo Dios lo puede sacar de esta situación, solo Dios le puede dar una vida digna. ¿El que dice? Pues las traducciones de nosotros dicen, Señor, ten compasión de mí. El texto original dice, Dios, sé propicio ante mí. Es decir, Dios, facilítame la vida, dame una ventaja, ve delante de mí. Entonces es muy bonito esto porque aquí Él está poniendo a Dios por delante de sí mismo, no como el fariseo que se pone delante de sí ante Dios, no.
Él pone a Dios delante de su propia vida, delante de su propio ser. Y recordemos lo que significa la palabra pecado. El pecado es un hierro, es un error. Entonces él dice, soy un pecador. Él reconoce que ha fallado en su camino. Él dice, Señor, sé propicio ante mí porque he fallado en mi camino. Qué bonito es poder decirle esto a Dios. De pronto en el examen de conciencia en las noches, al programar al día, en la madrugada o en la mañana, qué bueno es decirle a Dios, Señor, ve delante de mí, sé favorable, hazme el camino hoy bueno, acompáñame, porque no quiero fallar, no quiero errar, no quiero perder a mi familia, ni mi trabajo, ni lo que tengo, ni lo que soy. Este hombre no se levantaba, sino que repite esas palabras y sus gestos. Este publicano nos enseña justamente la confianza que se debe tener plena en Dios. Entonces así ya abordamos la palabra humillación. Resulta que hay una raíz muy interesante que nos ayuda a entender todo el texto, que es la raíz De ahí viene la palabra humano, humildad, humus. Es decir, todo aquello que proviene o que está en el suelo, que es la tierra, que es barro, que es polvo. ¿Qué significa ser humilde? No es creerse menos que los demás, no es dejarse pisotear por los demás. Ser humilde significa saber de qué estoy hecho, saber quién soy, qué tengo, pero también qué me falta. Entonces Jesús dice que este publicano se fue a su casa justificado, es decir, este hombre vuelve a su vida, vuelve a su familia, vuelve a su trabajo lleno de justicia. ¿Por qué? Porque el perdón revive a la persona. El perdón hace que renazca la alegría. Justificar, ¿qué significa en la Biblia? Enderezar el camino. Es decir, este hombre que se había equivocado, que había dicho, yo he fallado en mi camino, ahora vuelve con la conciencia clara de saber cuál es su camino, cuál es el camino que debe andar. Entonces aquí el texto dice que el que se humilla, el que vuelve al polvo, será levantado por Dios. Aquí recordemos de verdad de lo que estamos hechos. Nosotros nacemos, pero moriremos. Estamos con salud y algún día enfermaremos. Estamos con prosperidad y algún día estaremos pasando de pronto tribulaciones. Es decir, es la conciencia de saber que la vida solamente depende de Dios. Al que se levanta por sus propios medios, pues Dios lo hará volver al suelo. Esto a veces muchos han creído o lo han interpretado como si fuera un castigo. Entonces el que se humilla será ensalzado y el que se ensalza será humillado. O sea, es como decir que Dios es un juez que castiga y no. Aquí hay algo más profundo, algo más especial. Y es la pedagogía de la fe, la pedagogía de la misericordia. Todos debemos experimentar la alegría del perdón del Padre. Todos debemos pasar justamente por ese crisol. Y eso es algo lindo y algo bello, porque hay momentos en donde tal vez yo me creo mejor que los demás y Dios sabe cómo hacerme tomar conciencia de mi fragilidad. Por eso, tomando estas cuatro categorías de los justos, los fariseos, el publicano y de la humillación, seamos conscientes de quiénes somos ante Dios. Y es el momento de decir que sin Él no podremos vivir. Si alguien nos ayuda a tomar conciencia de esta situación, en este tercer paso de la oración es Santa Mónica, esta madre que oró por más de 30 años por la conversión de su familia, especialmente de su hijo Agustín. Unámonos a sus palabras también con las que brotan de nuestro corazón, para que el testimonio de esta santa mujer nos ayude a tomar conciencia de la necesidad del perdón de Dios. Hijo, por lo que a mí se refiere, nada me deleita ya en esta vida. No sé qué hago en ella, ni por qué estoy aquí, muerta a toda esperanza de esta vida. Solo había una cosa por la que deseaba vivir un poco más, y era verte cristiano católico antes de morir. Con creces me has concedido esto, mi Dios, puesto que te veo siervo suyo, despreciada la felicidad terrena. ¿Qué hago pues aquí? Solo os pido que donde quiera que estéis, os acordéis de mí ante el altar del Señor. Para Dios no hay distancias. No hay miedo de que el día del fin del mundo no sepa dónde estoy para resucitarme. Amén. Ahora en este cuarto paso de la contemplación,
Tomemos dos categorías importantes, el fariseo y el publicano, cerrando nuestros ojos o quizás contemplando la imagen de fe. Miremos de verdad con qué actitud llegamos al templo. Cuando yo entro a la casa de Dios, con qué actitud entro. Yo soy consciente del lugar que estoy pisando. Soy consciente del lugar donde me encuentro. Con qué tipo de ropa voy. No es solamente la prenda de vestir, es también la condición del corazón, la condición de la mente, la integridad corporal, cómo voy ante Dios. Cuando yo llego al templo, cómo trato al ser humano que está allí. Yo respeto al ser humano que está delante y detrás de mí, aquel que se sienta junto a mí para escuchar la palabra. Yo qué obras le cuento a Dios, qué le digo a Dios, lo que yo hago, lo que Él hace a través de mí. Yo qué quiero exponerle a Dios, pero también qué quiero pedirle al Señor. Pero más allá de eso, de ello, ¿qué escucho? ¿A qué le presto atención cuando estoy en oración? Yo me distraigo o me concentro cuando estoy con Él. Por eso, mirando la situación del publicano, yo cómo le entrego a Dios mi pecado, cómo le entrego a Él mi error en mi camino, cómo le cuento a Él que he perdido la mirada, que he perdido el amor, que he perdido las ganas, que he perdido a veces hasta la fe. Yo cómo me golpeo el pecho. ¿Lo hago porque es un rito, porque lo repetimos? ¿O lo hago con la sinceridad de saber que más que fallarle a Él, también me falla a mí? Por eso, ¿qué justicia le pido a Dios? ¿Que Él obedezca mis caprichos o que Él me dé la alegría de su perdón? Por eso yo me encuentro con Dios, me encuentro también conmigo y con los demás, o me encuentro con mi vanagloria, con mi soberbia, con mis prejuicios. Por eso que este momento de contemplación sea también para mirarme en ese espejo del Espíritu y saber qué actitudes debo cambiar para presentarme en la casa de Dios. Después de este recorrido que hemos hecho, vamos a hacer nuevamente la lectura del Evangelio según San Lucas, en el capítulo 18, versículos de 9 al 14. Ya de una forma más pausada, vamos a rumiar el texto, vamos a desglosarlo de una forma muy personal. Y para ello nos apoyamos nuevamente en los 5 pasos de la lección divina. El primero, la lectura. ¿Qué dice el texto? Para ello respondamos, ¿cuál es la parábola que dice Jesús? ¿Qué sucede entre el fariseo y el publicano? ¿Cuál fue la actitud del fariseo? ¿Qué papel cumple el publicano en el relato? ¿Qué explica Jesús sobre la verdadera oración? Pausemos y contestemos. Ahora en la meditación, ¿qué quiere decir este texto? Respondamos los siguientes interrogantes. ¿Por qué Jesús menciona al fariseo y al publicano? ¿Por qué el fariseo es injusto? ¿Por qué es llamativo el clamor del publicano? ¿Por qué Jesús insiste en la actitud del publicano? ¿Por qué está la necesidad de la oración? ¿Para qué se menciona la humillación? Pausemos y meditemos. Ahora, en este momento de oración, donde nosotros agregamos las palabras que salen de nuestra boca, de nuestro corazón, que sea el momento para orar a Dios desde el texto. Para eso tomamos esta oración del Salmo 133 y qué bueno que nosotros también podamos leerlo completo en nuestro hogar. Bendigo al Señor en todo momento. Su alabanza está siempre en mi boca. Mi alma se gloria en el Señor, que los humildes lo escuchen y se alegren. Ahora en la contemplación, en este cuarto paso, vamos a hacer un momento de silencio y revivamos este encuentro con el Señor. Yo tomo conciencia de la verdadera oración. ¿Qué significa para mí ser justo, ser justa? ¿Reconozco mi pecado o mi soberbia? ¿Cómo he pensado mi forma de orar?
Soy consciente del perdón que Dios me da. Pausemos y contemplemos. Ahora, en este quinto paso de la acción, pidámosle al Señor que nos ilumine con su espíritu para que podamos actuar según lo que Él ha movido en nuestro ser. Recordemos la invitación de nuestro canal. Asistamos a nuestro templo con verdadera actitud humilde, sencilla, celebrando la presencia de Dios en los sacramentos. Hagamos oración con la palabra. Hagamos nuestra ofrenda, bien sea en el templo o a una persona necesitada. Y finalmente comparte este video y suscríbete a este canal. Recuerda que la palabra de Dios se lee, se ora, se celebra y se vive en comunidad. Nos encomendamos a Nuestra Señora la Virgen María, para que ella como buena madre nos acompañe en este caminar. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No expreses las oraciones que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien líbranos de todo mal y peligro, oh Virgen gloriosa y bendita. Amén. Que el Señor misericordioso nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que el Señor bendiga cada una de nuestras actividades.